Esto cuando no usa el mouse. Ya, muy bien. Entonces, como en la pantalla menciona, ya, vamos a ver en este caso, vamos a repasar los efectos de la Revolución Rusa, ¿ok? Cuando les estaba hablando en este caso cuando les estaba hablando de la Primera Guerra Mundial, les comenté que Rusia decide en este caso retirarse en medio de los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto por qué sucede? ¿Ya? Porque a la interna se estaba gestando un movimiento de cambios. Un movimiento en este caso que lo que pregonaba era la salida en este caso, de la última dinastía de los zares. Pero, ¿qué cosa es el zar? ¿Quién es el zar? El zar, en este caso, es el nombre al que se le designaba al emperador ruso. Como en otros países europeos, Rusia estaba en este caso gobernada por una familia, ¿ya? Por una dinastía. Entonces, el mandato en ese caso era se transmitía de manera hereditaria. ¿Ok? De manera hereditaria. O sea, en este caso el papá al hijo y así sucesivamente. Como en otras monarquías. Era lo mismo. Pero en este caso, en vez de llamarse emperador, en Rusia le llamaban el zar. ¿Ok? Y para esa época ya en ese caso, la dinastía era de la familia Romanov. ¿Correcto? Entonces, ya esta familia vive de alguna manera los últimos tiempos, en este caso, de su gobierno, ¿no? De alguna manera también las derrotas rusas durante la Primera Guerra Mundial como que fue también una causa por el cual la gente decide cambios, pide cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la dinastía, ¿no? La familia Romanov, gobernaba conjuntamente con los más influyentes de la sociedad rusa. Y la gran mayoría, como en muchos casos que ya hemos visto, suele ser en este caso apartada de los beneficios. O sea, no tiene casi ninguno, ¿correcto? Y Rusia es un país muy grande. Es más, si se acuerdan cuando les hablé, en la Primera Guerra Mundial perdió varios territorios, inclusive, y ni así deja de ser grande. Perdió Finlandia, perdió Estonia, perdió Lituania, disculpa. Exactamente, así es. ¿Ya? Y así todo en este caso es un gran país, como les mostré en el Maps. Ya les voy a decir, los puedo mostrar de nuevo. ¿Ya? Es un país que en este caso tiene o sea, está entre dos continentes, ¿ok? En este caso, el continente europeo y gran parte es el continente asiático. ¿Ya? Sino que... El texto. Sí, cuando no tengo el mouse. Ya, entonces, este es en este caso la actual Rusia, ¿ok? En la Primera Guerra Mundial, como les mencioné, ya, pierde territorios como Finlandia, como en este caso Bielorrusia, Ucrania, ¿ok? Estonia, Lituania, que son más chiquititos, ¿ya? Pero los pierde, ¿ok? Entonces, al perder territorios, ¿ya? No deja en este caso de ser grande. ¿Ok? Entonces, ¿no? Ahora, imagínense cuántas personas en ese tiempo había en ese territorio. ¿Ok? Entonces, de las cuales muy pocos eran los beneficiados. ¿Ya? Entonces, era un imperio centralista, ¿correcto?
y la gente se sentía en este caso que no tenía beneficios. Eso, sumándole a las derrotas durante la Primera Guerra Mundial, extiende también el nacionalismo, ¿ok? Y en este caso, la idea en que tendría que haber cambios, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, en este caso, la Revolución Rusa, ¿por qué es de alguna manera más importante o es trascendente? Trascendente porque establece no solamente un cambio de gobierno, sino también un cambio a nivel también social y económico, ¿ya? Con él permite el surgimiento, en este caso, del comunismo soviético, ¿ok? Primero liderado por Lenin, ¿no? Ya le estoy spoileando el final casi, pero después, en este caso, digo, por Stalin y otros, en este caso, gobernantes rusos, ¿ok? Entonces, como dice el autor, en este caso, ¿no? Logra un cambio económico, político y social, que en este caso va a competir con el capitalismo de ese tiempo, ¿no? A lo largo del siglo XX, como lo vamos a ver, ¿ya? Cuando termina en el término de la Segunda Guerra Mundial, y en este caso cuando se establece un periodo denominado la Guerra Fría, ¿ok? Que es en este caso un choque entre dos potencias, pero sin enfrentamientos bélicos, ¿ok? Entonces, ay, detesto cuando no tengo el mouse. Ya, ok. Entonces, la Revolución Rusa en ese caso lo que hace es, como dice el autor, sepultar un gobierno que se basaba en el abuso autocrático de los zares, ¿no? O sea, en este caso ellos centralizaban el poder y de alguna manera no permitían, o solamente era un gobierno de unos pocos, ¿ok? Entonces, hay muchos factores que hacen posible la construcción de esta sociedad socialista rusa, ¿no? Con el hambre, la miseria, el abuso y la tiranía, ¿ok? Del zar. Entonces, cuando las personas, en este caso, no pueden cubrir sus necesidades básicas, hambre, economía, ¿ok? Y encima tienes que soportar una estructura que a ti te perjudica, son caldos de cultivo suficientes para una revolución. Y no necesariamente una revolución, para cambios. Muchos gobiernos a lo largo del siglo XX caen porque no pueden satisfacer necesidades básicas. Leguía cayó, ¿por qué? Porque debido al crack, a la crisis económica estadounidense, no hubo producción nacional, hubo despidos. Y al haber despidos, ¿qué pasa? La gente no tiene dinero. Y si no tiene dinero, ¿qué sucede? Tienen cambios. Es lo mismo, y esto es algo que es un patrón que pasa en todos los países, ¿ok? No es solamente de Perú, no, esto pasa en todos lados. Y pasó también en Rusia, ¿ok? Entonces, los zares gobernaban bien ¿desde cuándo? Desde el siglo XVI, aproximadamente el año 1547. Estamos hablando de 1547 al año 1900, estamos hablando de casi 3, 4 siglos, 300, 400 años. Gobernaban los zares aproximadamente, ¿ok? No tengo que sacar el curioso, pero es un buen tiempo. Entonces, todo gobierno siempre tiene su final. Siempre, ¿ok? Y en este caso el de los zares no es la excepción. Entonces, según la lectura nos comenta, ¿no? La Rusia zarista fue conocida en el resto de Europa como la cárcel de los pueblos, ¿no? Dado en este caso un poder infinito y un abuso extremo para la mayoría, campesinos, obreros y soldados rusos. ¿Ya? Entonces, en sí podemos denominar o conceptualizar la Revolución Rusa como un proceso de lucha política, por las cuales el pueblo ruso derribó al gobierno zarista de Nicolás II, ¿no? De la dinastía Romanov, como les mencioné, de la familia Romanov. ¿Ya? Y luego, en este caso, al gobierno provisional burgués de Alexander Kerensky,
implementando así el gobierno socialista dirigido por Lenin en 1917. Entonces, o sea, la revolución rusa tiene dos etapas. No es que Lenin haya presidido desde el comienzo y llegó al poder, ¿no? Como lo hizo Fidel Castro en Cuba. Fidel Castro lidera una revolución militar contra Fulgencio Batista, y en ese caso fue el que luego llega al poder y se mantiene largo tiempo en el poder. No, acá no fue así. Ya, primero, sí, hubo una primera etapa, ya, en donde en este caso, cuando hablamos de gobierno burgués, estamos hablando de un gobierno moderado, ¿ok? O sea, hizo Kerensky, y vamos a ver, trabaja cambios pequeños, ya, es un poco el problema de los moderados, ¿no? Quieren cambios, pero no tan drásticos. Ya, o sea, es como que ya, ok, es como, quieren ser mediadores. Entre el Dios y el diablo quieren estar en el medio siempre. Y no siempre se puede estar en el medio. Como tienes una autocracia que ha abusado de la gente, y tiene tan mal crédito, no, pues sí, bueno, que algunas cositas del gobierno socialista vamos a poner, no, pues. Y eso va a terminar en este caso cerrando un primer ciclo de un gobierno moderado de Kerensky, ¿no? Entonces, si revisamos las causas de la revolución, entonces están primero las económicas, ¿no? Las relaciones de servidumbre y las relaciones económicas de carácter feudal. O sea, hasta ese tiempo, estamos hablando del año 1900, Rusia era un sistema económico feudal. Es un sistema económico de la Edad Media. Y la Edad Media ya terminó ya hace siglos. ¿Okay? No entró en una revolución industrial. Y eso se resintió porque la gente, no, o sea, prácticamente sus relaciones económicas eran muy pobres, ¿no? Tenían muy poco. Y de lo poco encima no tenían, o sea, encima tenían que soportar que ya no había ese poco. Entonces es un caldo de cultivo para un cambio. Las continuas crisis económicas, la falta de recursos de subsistencia y alimentos para el pueblo. Esto generaba pues un descontento. La mala distribución de tierras. El 40% de las tierras fértiles y de pastoreo pertenecían a los nobles, llamados los boyardos, y a los campesinos terratenientes, que son los kulaks. ¿Ok? O sea, las mejores tierras eran para la clase, para la clase privilegiada. ¿Ah? Exactamente, para el que tiene plata. Entonces, imagínate, o sea, encima te dan las peores tierras, donde tienes que lucharla para poder conseguir algo siquiera, entonces no te dan ganas de poder cambiar todo. Lógico. Puede creer que surge acá la revolución de Velasco, porque en este caso, porque era una clase privilegiada, estamos hablando de 1960 y tanto, mantenía en este caso la administración de grandes tierras. Y lo demás, no, pequeñas parcelas, en este caso, relaciones de servidumbre. Estas relaciones de servidumbre que sirvió de caldo de cultivo para la Revolución Rusa, en el Perú se mantuvieron 30, 40 años más. Y hay una foto que después les voy a mostrar que grafica que a mitad del siglo XX se mantenía este tipo de relaciones de edad media. Entonces, por eso es que se generan cambios. Por eso es que la gente pidió cambios, y cuando hubo cambios, la gente lo aceptó. Puedo decir que no fueron los mejores. Puede ser. Pero eran necesarios los cambios. Eran necesarios. Y en Rusia también fueron necesarios los cambios. En cuanto a las causas políticas, la autocracia y el abuso de los zares, ¿no? Que recibió el decidido apoyo y respaldo de la burocracia estatal, de la nobleza terrateniente, de la Iglesia Católica Ortodoxa, todas ellas en este caso beneficiadas por el régimen, y ya solamente unos poquitos, ¿ok? Normalmente la Iglesia siempre se va a poner al lado de los poderosos, y esto no es porque atacar o porque me cae mal la Iglesia Católica.
Esto está, en este caso, vemos todas las relaciones de la Iglesia Católica con gobierno siempre han sido las mejores. Los gobiernos siempre las han tratado bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera la evangelización lo que hace es de alguna manera que haya un statu quo. Y es así. O sea, ahora, no solamente la Iglesia Católica. Después, cuando los evangélicos tienen poder, también se arriman al poder de turno. O sea, la religión suele en este caso arrimarse, algunas religiones, no todas, suelen en este caso estar junto al poder. Eso no es sorprendente que la iglesia ortodoxa, y hablando de ni siquiera es la católica, esta es la ortodoxa, que es en este caso como la religión del lado del oriente, que es como prima hermana de la occidental. Entonces, están al costado del poder, siempre, y eso va a pasar siempre. ¿Ya? Entonces, la clase noble no quería perder sus privilegios. Entonces, por eso se pone del lado de los zares. No importa los abusos. Mientras que yo tenga mi privilegio, todo chévere, ¿no? La Primera Guerra Mundial demuestra la ineficiencia de los zares, de la corte y de la aristocracia frente a la crisis. El debate en torno a la continuidad en la guerra del ejército ruso sería el detonante para la revolución rusa socialista. Entre las causas sociales está la desigualdad entre las clases sociales, ¿no? Como hizo. Los clases nobles tienen las mejores tierras, tienen los mejores privilegios, ¿ok? La inmensa mayoría de rusa que era campesina, el 80%. ¿Saben qué es el 80%? Compren una pizza, divídanla en 10 partes, ¿ya? Cómanse 2, y el resto, esos 8 pedazos que ustedes no se comen, ese es el porcentaje de la población rusa que es campesina. El 80%. Entonces, dense en cuenta por qué eran necesarios cambios. ¿Ah? No, ahora sí, es igual. O sea, ahora, actualmente, en este caso, si bien lo preside Putin, ¿ya? Y le ha dado estabilidad, pero Putin, en ese caso, el gobierno de Putin es igual, es un gobierno disque democrático, pero en este caso que beneficia a los grandes. Pero la gente ahí es bastante... Lo que pasa es que se siente un ambiente un poco raro. Cuando yo estoy allá, la gente no te habla de política, es raro. O no sé si fue mi paranoia del momento, pero uno se siente observado. Yo me sentí observado. O sea, no sé si fue mi paranoia al final, pero de alguna manera, o sea, igual, o sea, la Rusia actual, en este caso, sí es una sociedad donde hay una fuerte presencia del Estado. Es fuerte, ¿ya? Pero en este caso, volviendo al tiempo de 1917, ¿ya? El 80% en este caso no era beneficiado. Y eso es bastante. Entonces, gente que vivía en condiciones infrahumanas. Por otro lado, en este caso, el proletariado, o sea, la gente que podía trabajar, recibía sueldos y laboraba entre 12 a 15 horas diarias. O sea, estamos hablando de prácticamente, si el día tiene 24 horas, y son o sea, casi 16 horas, están trabajando casi 2 tercios de día. O sea, solamente tienen para dormir, para volver a trabajar. Y encima los sueldos eran bajísimos, eran paupérrimos. Son caldos de cultivo después para los cambios. Y en cuanto al ideológico, pues en este caso sí influye y mucho, ¿no? El esquema del socialismo científico que hemos visto, o sea, en este caso, ¿no? El discurso de Karl Marx y Friedrich Engels, ¿no? En este caso que hablaba, en este caso, proclamaba de una lucha de clases necesarias. ¿Por qué? Porque las clases privilegiadas no se les iba a ocurrir en ningún momento, por no decir una mala palabra, no se les iba a ocurrir en ningún momento hacer cambios. ¿Para qué? Si ellos tienen los beneficios. ¿Qué decía Marx? Quien tiene que hacer los cambios es el proletariado. Es la clase que recibe en este caso que no recibe los beneficios del Estado.
nadie más. ¿Ven? Entonces, en 1898, en la ciudad de Minsk queda en lo que es hoy ahora Bielorrusia, se funda el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, ¿no? Que es de alguna manera el primer partido marxista ruso, que luego se va a dividir en dos facciones, los bolcheviques y los mencheviques, ¿ok? Ahora, para entender un poquito quién es un bolchevique y un menchevique, y esto es muy importante porque cada uno va a tener una etapa de gobierno durante la Revolución Rusa, ¿ok? Fue una división, los bolcheviques y los mencheviques y los bolcheviques, fue una división surgida en el Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, a causa de las discrepancias en cuanto a la organización y la táctica del partido. Entonces, se encontraron y se pusieron, o sea, no hubo acuerdo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a organizar? No hubo acuerdo. Entonces, por un lado, las tesis de Lenin fueron apoyadas por el bloque bolchevique. Y en cuanto a los mencheviques, en este caso fue liderado por Kerensky. Primero lideraron los mencheviques y posteriormente los bolcheviques, ¿no? Con Lenin a la cabeza. Ahora no, ni uno. Ahora ya Rusia no es un país comunista, es un país capitalista, ¿no? Pero a pesar de ser capitalista, en ese caso, recibe la hostilidad de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos lo que no quieren es un mundo multipolar. No es solo un tema de ideología. Es porque, primero, no quieren el surgimiento de una potencia que es Rusia, ni tampoco quiere que China, en este caso, tenga una influencia económica y política. Esa es la verdad. Estados Unidos quiere mantener un mundo unipolar como ha sido desde el año 1991. Por eso ese tipo de conflictos actuales. Pero bueno, volvamos. Primero vamos con la etapa menchevique, ¿ok? En este caso, como antecedente tenemos la Revolución Liberal de 1905, que se trató de un movimiento social y político de carácter democrático y liberal en contra del gobierno del zar. La crisis económica, la falta de libertades, ¿no? Así también como las noticias de un rotundo fracaso en la guerra ruso-japonesa de 1904 potenciaron este malestar. Se produjo lo que se llamó el Domingo Sangriento de 1905. ¿Y qué pasó en ese Domingo Sangriento? En este caso, el zar fusila a una manifestación pacífica en San Petersburgo, cerca en ese caso de lo que fue el Palacio de Invierno, que era la residencia del zar Nicolás II, perdón, matando así, en este caso, a aproximadamente unos 200 manifestantes y dejando más de 800 heridos. Este suceso generó más protestas y huelgas en las principales ciudades rusas, la sublevación del campesino y los motines en las fuerzas armadas. O sea, le revirtió en la cara del zar, en este caso, esta matanza. Así también, en este caso, produjo la sublevación de los soldados del acorazado Potemkin en el 14 de junio de 1905. Debido, en este caso, a esto se crea la Duma y se desarrollan los primeros soviets. Este término lo vamos a escuchar más adelante, que son el Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados. O sea, los que tienen los puestos más bajos se juntan, se forman y se forman los soviets. Y vamos a escuchar ese término más adelante. El líder de esta primera etapa de la Revolución Rusa, como les mencioné, fue Alexander Kerensky. Su orientación era moderado burgués. O sea, en este caso era un tipo que tenía cierto privilegio, ¿no? Como le digo, pero de todas maneras estaba en contra de las acciones del zar. Ya, la ciudad importante para esta revolución fue Petrogrado, y en este caso lo que desencadenó fue primero las derrotas rusas en la Primera Guerra Mundial, tanto en las batallas de Tannenberg como de los lagos masurianos, ante Alemania, lo que generó el descontento y la rebelión general del pueblo ruso. El desenlace fue que el zar Nicolás II abdica a favor de la Duma. Más tarde, el gobierno de Kerensky toma el poder y se instala un gobierno provisional, que adoptó las siguientes medidas: libertad de pensamiento, sufragio universal,
convocatoria a una asamblea para renovar una constitución o redactar una constitución y continuar la Primera Guerra Mundial, manteniendo en el Estado a muchos antiguos colaboradores y aliados del zarismo. Si tú estás combatiendo a un gobierno, ¿por qué mantienes a los que han estado, a los que son parte de él? Esta es la principal contradicción con la cual no están de acuerdo los bolcheviques. Para los bolcheviques era cambio total. No queremos a gente que ya estuvo en el gobierno, que no hizo ni un dedo, por esa otra cosa, a favor nuestro, entonces no queremos. Queremos decir, no, que maten. Entonces, esto es de alguna manera, son las partes de las contradicciones, tanto de bolcheviques como de mencheviques. Y luego surge la Revolución de Octubre, que es ya la etapa bolchevique. En esta etapa, el poder, los bolcheviques toman el poder junto a los soviets, o sea, junto a los campesinos, obreros y soldados. Y se instala el socialismo ruso. El líder en este caso es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Su orientación socialista, también en este caso la ciudad importante de esa revolución fue Petrogrado. Los bolcheviques rechazaban rotundamente la continuidad de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Esto provocó que en marzo de 1917 se hiciera un llamado a la insurrección al gobierno de Kerensky. Más tarde, en julio, se producen duras protestas de masas de obreros con la consigna "todo el poder a los soviets". El 25 de octubre estalla la Gran Revolución, preparada y dirigida por Lenin. El Comité Militar Revolucionario tuvo destacada participación. Luego se produce la huida de Kerensky porque no tenía apoyo, o sea, en ese caso las calles masivamente en ese momento apoyaban a Lenin. Y se instaura lo que él llama la dictadura del proletariado, o sea, la dictadura de los de abajo, ¿no? Y así evitar el regreso del zarismo. Lenin fue elegido primer ministro del Estado soviético y se estableció el Consejo de Comisarios del Pueblo, que era una especie de ministerios, ¿no? Y Trotsky se encargó de la organización del Ejército Rojo, ¿correcto? Y fue también ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores. Se confiscó latifundios, empezaron medidas más extremas, ¿no? Y se procedió al reparto de la tierra a los soviets, ¿ya? Se expropió industrias y fábricas que pasaron al control de los obreros. Asimismo, se nacionalizó la banca, que en este caso las empresas bancarias pasaron a manos rusas. Se fusiló, en este caso, al zar Nicolás II y a toda su familia. De alguna manera siempre ahí va a haber excesos. ¿Ya? No toda revolución podemos decir que encaja en un razonamiento. Se firma el tratado Brest-Litov con Alemania y con ello Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, ¿correcto? Se aplica el NEP o la nueva política económica de Rusia, que era un capitalismo restringido, o sea, una dirección más nacionalista. Y nació lo que se conoció durante el siglo XX como la URSS, que es en sí la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Esto fue en 1922 y se queda hasta 1922. No me digas que ya no grabó. Ah, no sigue grabando. Ya. Ok. Entonces. Y luego viene en este caso el gobierno de Joseph Stalin. ¿Qué sucedió a Lenin en el poder tras la muerte de este en 21 de enero de 1924? ¿Ok? El estalinismo. Más que todo, el estalinismo es un estilo de gobierno ya del comunismo soviético. O sea, lo que pasa es que cuando a veces los líderes, en este caso, suben al poder, tienen un estilo distinto. El estilo de gobierno de Lenin fue muy distinto al de Stalin. Entonces, surgen ese tipo de ismos, ¿no? Leninismo, estalinismo, ¿correcto? Para asegurar su poder, eliminó a los opositores y líderes de la revolución en los llamados juicios de Moscú.
aplicó los llamados planes quinquenales a partir de 1928, ¿no? Un programa que desarrolló por 5 años. En su mandato se llevaron a cabo 2 planes quinquenales, el tercero fue interrumpido ante el ingreso de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las consecuencias, se liquidó a la monarquía zarista, la economía rusa adquirió un carácter socialista, dirigida en este caso por un solo partido, ¿ok?, que centralizó el poder, y con el paso de los años la Unión Soviética va a ejercer una fuerte influencia sobre otros países, originando así lo que se conoce como la Guerra Fría, que es la lucha entre el capitalismo y el comunismo, ¿correcto? Entonces, hasta aquí en este caso el procedimiento de la Revolución Rusa, ¿correcto? 5 minutos, hacemos un receso y volvemos en este caso a al siguiente tema de historia del Perú, ¿ok? Entonces yo voy a dejar el link y en este caso ustedes pueden volver a entrar.